preparando este mensaje me acordé de un momento en particular con el suegro. Me llevó a un cuarto en su casa donde guardaba cosas, y llegando a ese cuarto me dijo: venga, yo le muestro que Lorena, mi otra hija, mis dos hijas y yo somos buzos certificados. Nos hemos capacitado, nos hemos entrenado, hasta tenemos todo el equipo para hacerlo. Entonces me llevó a ese cuarto, fue y sacó unos trajes muy particulares. Los que saben de buceo sabrán de qué les estoy hablando. Una tela en particular, pero luego va sacando una especie de cinturón y unas pesas. Y me dice: estos se llaman lastres. Y los lastres tienen un objetivo. Y es que cuando vas a sumergirte, el peso de los lastres te ayuda a mantenerte debajo del agua. Es un peso que aporta a que se pueda hacer algo. Claro, cuando yo me los pongo encima, esa vaina pesaba. En el agua no servía, en la tierra no servía, pero en el agua hacía mucho bien. También hay otras cosas en particular que funcionan con el peso. Las grandes edificaciones necesitan unas grúas, unas estructuras muy altas que tienen que no solamente subir, sino cargar grandes materiales y ponerlos en lugares muy altos. Y para que estas grúas puedan funcionar, necesitan tener algo llamado contrapeso, y es literalmente un peso que está ahí, que ayuda a compensar. Cuando hablamos de la palabra peso, a veces lo asociamos a algo negativo. Me siento cansado, siento como un peso con el que ya yo no aguanto, siento como un peso que ya no soporto. Pero hoy le voy a hablar de un peso que no es malo. Hoy le voy a hablar de un peso que es bueno. Y este peso se llama así. Creo que le va a aparecer la imagen en la pantalla, y es el peso de la bendición de Dios. Quiero que lo repita conmigo o lo escriba si usted está viéndonos desde su casa. Otra vez, 1, 2, 3. El peso de la bendición de Dios. Es uno de esos pesos que vale la pena cargar. Es uno de esos pesos que vale la pena llevar en la vida. Y para eso quisiera que escuche lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Leeré como siempre en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser librados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz una nación. Cuando llamé a Abraham, era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Y yo quisiera en este momento referirme a este pasaje de la palabra para explicarte esto que llamé el peso de la bendición de Dios. La palabra del Señor en este relato bíblico en particular de Isaías nos lleva a un momento en particular del pueblo de Israel. Ellos estaban en un periodo de cautividad. La cautividad no era un momento fácil, ni tampoco era un momento cómodo. No era un momento bueno, ni tampoco era un momento agradable. Era vivir pero no poder hacer lo que tú quieres. Era estar pero no poder disfrutar. Es más, la Biblia les está dando una palabra de esperanza a los que técnicamente no deberían tener esperanza. Y creo que muchas veces eso para nosotros ha representado pesos que se dificulta a la hora de cargar. ¿Cuántas veces un problema familiar se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces una dificultad sentimental se ha transformado en una prisión emocional para nosotros? ¿Cuántas veces problemas económicos defaltantes se han transformado en una prisión emocional? ¿Cómo así, pastor, una prisión emocional? Sí, tú vives, tú estás, pero todo el tiempo estás pensando en eso. Todo el tiempo tienes la cabeza
cabeza enredada en algo que no puedes o no sabes cómo resolver. Y a ese tipo de personas Dios les está hablando y les está diciendo: hey, quiero que me escuchen ustedes, los que tienen esperanza de que todo cambie, los que tienen la esperanza de que ese cautiverio, esa dificultad que están viviendo, sea algo pasajero, sea algo que empezó, pero también sea algo que va a terminar. A ustedes les estoy hablando. Y antes de empezar a detallar en el grueso de esta palabra, quisiera, y me hacía una pregunta mientras escribía este mensaje: ¿cuántas veces hemos perdido la esperanza en cosas que decimos, yo creo que esto no va a cambiar? ¿O cuántas veces hemos mantenido la esperanza en cosas que por más de que aguantamos, resistimos y esperamos, no cambian? Me he topado con muchas personas que de repente entran en relaciones altamente tóxicas y dicen cosas como: no, pastor, es que esto no me conviene, esto no me hace bien, pero me da tan duro terminar con esa pelada, pastor. Yo guardo la esperanza de que ella cambie. Yo guardo la esperanza de que ella mejore. Yo guardo la esperanza que ese desgraciado se vuelva una persona de bien. Yo guardo la esperanza de que las cosas mejoren. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo sabemos si vale la pena o no vale la pena esperar? ¿Cuándo sabemos si es bueno aguardar que las cosas cambien o definitivamente cerrar el capítulo? ¿Quiere la respuesta? Se la voy a dar. La respuesta está en la Biblia. Dice así la palabra del Señor: escúchenme todos los que tienen esperanza de ser librados. Y aquí en este versículo está la respuesta: todos los que buscan del Señor. Otra vez: todos los que buscan al Señor. Voy a volverlo a repetir: todos los que buscan al Señor. Mientras que una relación difícil no decida buscar a Dios, no decida ir en pos de la bendición de Dios, no hay esperanza de que mejore. Voy a imaginarme que dijeron amén. Mientras un proyecto personal, laboral, familiar, económico, de lo que sea, no se enfoque en buscar la bendición de Dios, no se enfoque en ir en pos de la bendición de Dios, entonces no valdrá la pena persistir en algo donde Dios no está. Porque cuando persiste en algo en lo que Dios no está, solo es cuestión de tiempo antes de que ese algo desaparezca. Lo que sostiene lo que Dios nos ha entregado, lo que sostiene tu futuro, lo que sostiene lo que aún no has visto, lo que sostiene tu proyecto de vida, lo que sostiene las familias, lo que sostiene los hogares, no es algo diferente a la bendición de Dios sobre la vida. Por eso el profeta está diciendo: ustedes que tienen esperanza, pero también está diciendo aquellos que buscan a Dios. Pero muchos de nosotros dejamos de buscar a Dios, las cosas se nos dañan, pero mantenemos la esperanza. No, mantenga la esperanza mientras usted esté dándole el primer lugar a Dios. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme amén, por favor. Pero quiero mostrarle algo interesante, porque en este pasaje la Biblia nos habla del pueblo en medio de su crisis y Dios les da la solución y les dice: ¿por qué no hacemos algo? Vamos a refrescar la memoria. Vamos a pensar en cómo inició todo con ustedes. ¿Listos? Y les dice de una forma alegórica lo siguiente: piensen en la piedra de la que fueron tallados. Recuerden de dónde los tomé yo a ustedes. Recuerden la cantera de la que fueron extraídos. Me encanta esa expresión. ¿Cuántos han ido al kilómetro 18 aquí? Levante la mano. Los que nos están viendo ahí, escriban amén. Si usted ni sabe qué es el kilómetro 18, diga: yo no conozco, algún día lo llevamos. Pero bajando del 18, justo antes de mirar la iglesia, esta iglesia famosa de Terrón, Colorado, si alcanzan a apreciar la parte de atrás del Cerro de las Tres Cruces, una montaña que está hecha de roca pura. Ha sido explotada, ha sido extraída y hay canteras. De eso le estoy hablando. Hay minas de las cuales se extrae la grava, la piedra, la roca. Y lo que el Señor está diciendo es: miren de dónde los tomé a ustedes. Ustedes no están aquí por accidente. Si se trata de pensar
en qué va a ser mi futuro, cómo voy a resolver mi vida, qué viene para mí, por lo menos recuerden lo que hice cuando todo empezó para ustedes. Y los lleva a pensar en el famoso Abraham. Y de Abraham dice la Biblia lo siguiente, escúchelo: en su antepasado Abraham y en Sara, que dio a luz una nación. Y cuando llamé a Abraham era un simple hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Aquí quiero empezar a detallar este mensaje. Lo primero que le quiero enseñar es esto: el peso de la bendición de Dios parece, pero no es pequeño. ¿Puede repetirlo conmigo? Escríbalo por favor. El peso de la bendición de Dios en primera instancia parece, pero no es pequeño. Repítalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3, diga. Parece, pero no es pequeño. Dios referencia a Abraham. Y escuche bien, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de la historia bíblica fundamental que todos deberíamos aprender. Génesis. En el Génesis es un libro que tiene varios capítulos, pero la mejor forma de entender Génesis es en dos partes. La primera parte, del capítulo número 1 al capítulo número 11. En esa primera parte, Génesis habla de la relación de Dios con la humanidad. Y en esos primeros capítulos nos habla de la creación, nos habla del bien, nos habla del mal, nos habla de las lenguas, de la Torre de Babel, nos habla del diluvio. Están las grandes historias universales de Dios con la humanidad. Pero de repente en el capítulo 2 es como si apareciera un embudo. Es como si la gran historia se enfocara en una sola persona, y aparece Abraham. Y en este capítulo número 12 nos cuenta cómo Dios, al ver que la humanidad no quería obedecerlo, no quería hacer lo correcto, se habían desviado del propósito, es como si Dios hubiera dicho: ¿saben algo? Creo que con todos no se va a poder a la vez, así que voy a escoger a un hombre, voy a escoger a una familia, voy a crear mi propio pueblo. Y ahí aparece Abraham. Y cuando hablamos de Abraham, tenemos que entender que Dios toma un hombre de la nada y dice: con él voy a hacer cosas grandes. Parecía un plan pequeño, pero no era un plan pequeño. Parecía algo insignificante, pero no era algo insignificante. Es más, la Biblia dice que cuando nació su hijo, la promesa de su hijo, lo llama de la siguiente manera. Dice: Sara dio a luz una nación. Pare ahí. ¿Ella parió una nación o parió un bebé? Otra vez. ¿Parió una nación o parió un bebé? Sí, señores, parió un bebé. Pero es que escuche bien, a nuestros ojos era algo pequeño, era algo sencillo. Pero cuando tú estás en la bendición de Dios, Dios no está viendo lo que tus ojos están viendo. Dios está viendo algo más grande de lo que tus ojos están viendo hoy. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. A los ojos humanos parece algo insignificante el comienzo de tu sueño. Hay personas que dicen: pastor, yo sueño con tener mi propio negocio, ahí puse mi asadorcito. A los ojos humanos ese asador parece algo insignificante, pero Dios no está viendo un asador, Dios está viendo un sueño más grande. Lo que pasa es que Dios siempre impulsa a que nosotros empecemos, y el inicio al principio puede ser pequeño, pero escuche bien, no se trata de cómo inicias, se trata de si tienes o no tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Aunque parezca pequeño, con Dios ningún inicio es insignificante, ninguno. Piensa en lo que has construido, cómo empezaste. Tienes una foto de cuando todo empezó. Estabas descuajado, eras feo. Es en serio, eras muy feo. Y con todo y eso Dios te ayudó. Quiero que escuches esto: el inicio con la bendición de Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro. Alguien tiene que escucharme, alguien tiene que decirme amén. El inicio con Dios no siempre será grande, pero siempre será seguro si tienes el peso de su bendición. De eso te estoy hablando. Cuando Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, bendeciré todas las naciones de la tierra, esa promesa era muy grande. Y el cumplimiento fue un bebé, no más, un bebé. A ver, ¿seré padre de multitudes?
y me das un bebé. Multitudes no coincide con un hijo. Un hijo es una persona, multitudes son muchas, pero nunca subestimes los inicios de Dios. Nunca subestimes las promesas de Dios. Hay muchachos que dicen: Señor, yo quiero tu bendición para mi familia, y de repente ven que en papá y en mamá solamente cambia uno y dicen: no, pastor, yo necesito que cambien los dos. Nunca subestimes el inicio de Dios. Dios empieza de a poquito, porque Él le gusta llevarte de menos a más. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Él nos lleva de menos a más. Déjeme compartirle una historia. Cuando yo empecé en la música tenía menos de 10 años de edad. Mi sueño era tocar la batería. Y mis primeras baquetas no me las pude comprar en una tienda musical porque no tenía con qué, pero mi papá se las ingenió. Partió un palo de escoba y empezó a tallarlas. Me duraron dos celebraciones. En la primera no se quebraron porque Dios es bueno, y en la segunda se partieron porque yo era muy conchudo. Palo de escoba, ya eso no es para eso. Se me partieron. Luego no pudimos seguir con la batería, tuvimos que ir a otro lugar. En ese lugar no había batería, pero había un misionero que tocaba la charrasca y me regalaron mi primera charrasca. Un tubito de metal lleno de pepitas con lo más parecido a un tenedor. Y ese era mi primer instrumento musical. Ese día empezó mi sueño de adorar al Señor. Ese día empezó mi sueño de poder glorificarlo a Él. Era algo pequeño, diga conmigo pequeño. Fuerte, diga pequeño. Pero es que Dios no estaba viendo ese instrumento. Dios no estaba viendo ese par de palos. Dios estaba viendo un corazón que había decidido creer en sus promesas. Los inicios no siempre te van a poner en las manos los más grandes recursos, pero siempre pondrán en tu corazón las más fuertes y grandes promesas de Dios. Tu tarea no es enfocarte en qué tienes en las manos. Tu tarea es enfocarte en qué hace que lata tu corazón por esas promesas. El peso de la bendición de Dios es más grande que el faltante de tus recursos. El peso de la bendición de Dios es más grande que lo que hoy no tienes, que lo que hoy te está haciendo falta. La primera vez que me colocaron a dirigir la alabanza, yo no miré a la gente, miraba el piano porque si no me perdía. Entonces yo medio decía: hermanos, Dios les bendiga, mirando así el piano. Usted viera el susto. Las únicas veces que medio levanté la cara para ver la gente, vi personas en la parte de atrás que se estaban riendo de la forma en la que yo dirigía la iglesia. ¿Le parece un gran inicio? ¿Le parece un inicio relevante? No, ni es relevante ni es grande, al contrario, es pequeño. Pero quiero que escuches esto: lo que te va a hacer grande no es cómo empiezas, sino con quién empiezas. Y de eso te estoy hablando hoy, muchacho. De eso te estoy hablando a ti que estás en la iglesia y a ti que estás conectado. Nunca subestimes tus primeros pasos. A veces te vas a caer, a veces no vas a tener, a veces no va a alcanzar, pero hay algo que el mundo no puede ver y nadie te puede quitar, y es eso: el peso de la bendición de Dios. Dios bendice no al que más tiene, sino al que permanece confiando en todas y cada una de sus promesas. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo, por favor. Aunque sea pequeño, aunque parezca pequeño, lo que Dios va a hacer contigo es muy, muy grande. Alguien tiene que alabar a Dios si lo cree, por favor, con fuerza. Parece, pero no es pequeño. Ahora quiero mostrarle la segunda característica del peso de la bendición de Dios. Escríbalo, por favor, usted que nos está viendo en casa, y usted repítalo aquí. En segunda instancia, te hará crecer. Por favor, mira al que tiene a su lado, míralo al tapabocas y dígale: te hará crecer. Vamos, repítalo usted que está en casa, escríbalo. Diga: la bendición de Dios te hará crecer. Alguien puede decirme amén si lo cree, por favor. Dije: la bendición de Dios te hará crecer. Dios transformó a Abraham de un simple hombre al padre de la fe. Otra vez, Dios transformó a Abraham de un simple arameo, un humano más sobre la tierra, lo convirtió en el padre de la fe. Y esa palabra, padre de la fe, abro comillas, esa expresión no es solamente una connotación bíblica. Quiero que me mire a los ojos, vamos con algo de cultura general.
Las tres religiones más poderosas de la tierra son monoteístas, es decir, creen en un solo Dios verdadero. Y estas tres religiones, llamadas judaísmo, cristianismo y el islam, tienen sus orígenes, las tres tienen algo en común. ¿Sabe? Abraham. Las tres religiones más poderosas del mundo, que más adeptos tienen sobre la tierra, todas respetan, valoran y consideran al padre de su fe, a Abraham. Dicho de otra manera, en él y con él empezó el trabajo de Dios. Así que no estoy hablándote de cualquier persona. Te estoy hablando de alguien que no era nada, que solo tuvo un hijo, pero su descendencia y su generación se cumplió lo que la palabra del Señor decía. Pastor, ¿y por qué? El judaísmo porque es el pueblo del Señor, el cristianismo porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, y el islam por la recochita de Sara de darle a Agar a la sierva, y que de ahí venían todos los árabes, y ahí tenemos una de las potencias más grandes de la tierra, y por eso reclaman muchos derechos sobre la tierra de Israel. Por esa razón, en el monte del templo en Jerusalén hay una iglesia musulmana en medio del centro y no se las quitan. Porque ellos dicen, a ver, nosotros también tenemos derecho. Esta tierra se la prometieron a nuestro papá, que se llama Abraham también. Y ahí está el conflicto. Ahora, no vine a explicarte de conflicto del Medio Oriente. Solo quiero que veas cómo la palabra del Señor se cumplió sobre Abraham. Dice así Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Quiero que escuche esto, por favor. Porque lo que Dios le está diciendo a su pueblo cautivo es: ¿ustedes se les olvidó lo que hice con Abraham? Ustedes se les olvidó que cuando él no era nada le prometí todo y le di todo. Ustedes se les olvidó que cuando él no tenía esperanza yo le di esperanza. Ustedes se les olvidó que el punto de partida de Abraham fue pequeño, pero yo hice algo grande con él. Escuche bien, el gran problema de nosotros, lo que Dios le está diciendo a ellos en este punto, no es que ellos pueden crecer, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto no es que las cosas pueden mejorar, ellos lo sabían. Lo que Dios les está diciendo en este punto es: Abraham encontró la bendición en el lugar correcto. Ahí es donde muchos fallamos. ¿No será que hemos buscado la bendición de Dios en sitios que no producen bendición? Hemos buscado la bendición de Dios en las cuevas del placer. Sí, el placer a costa de lo correcto. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que nos producen ganancias deshonestas. ¡Ay, qué bendición, pastor! Me salió ahí un tumbao, yo tengo que decir una mentira y me gané una plata. Gloria al Señor. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que roban nuestro tiempo. Hemos buscado la bendición de Dios en novelas. Hemos buscado la bendición de Dios en series. Hemos buscado la bendición de Dios con adicciones a videojuegos. Hemos buscado la bendición de Dios en cosas que, escuche bien, solo producen entretenimiento. Y no estoy diciendo que esto sea malo. No estoy aquí parado como el más legalista diciéndole: eso es del diablo, cancele Netflix, o si no, esa N lo va a arrastrar al infierno y le van a pegar una N en una camiseta y se la van a poner por los siglos. No le estoy hablando de eso. Lo que quiero que sepas es esto, querido joven, querido hermano, querida persona que me estás viendo, me estás escuchando. La prioridad de tu agenda, la prioridad de tu vida, la prioridad de tus decisiones debe ser buscar el favor y la bendición de Dios en tu vida. Lo demás, bienvenido sea, pero que lo primero, que el filtro que regule mis decisiones sea buscar y vivir de acuerdo a la bendición de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo.
No se trata de que todo sea malo, no se trata de que todo sea pecado, no se trata de que todo me aleja del Señor. No, no te estoy hablando de eso. De lo que te estoy hablando es: no abandones a Dios por otras cosas pasajeras. No reemplaces el tiempo de Dios por otras cosas pasajeras. No pongas en el lugar de Dios cosas que en vez de edificarte simplemente te entretienen. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. Gracias por ese amén. La vida no se construye con entretenimiento, se construye con edificación. A ver, ¿qué produce ver hacer una maratón de Netflix todo un lunes festivo? ¿Qué le produce? ¿Qué le produce? ¿Qué logró? Hay cochinos que ni siquiera se han bañado viéndosela. ¿Qué logró? Se acabó la serie, ¿y qué aprendiste? Pastor, aprendí a dar plomo venteado. ¿Ves? Se te fue un día de tu vida. Ahora, pastor, y de vez en cuando, listo, está bien que lo hagas de vez en cuando, pero siempre. Es decir, es más fácil para ti perder el tiempo que invertirlo de manera correcta. No. De lo que te estoy hablando en este punto es: Dios quiere que crezcas. Alguien tiene que decirme amén. Dios quiere que crezcas. Su bendición te va a hacer crecer. Tu bendición te va a hacer mejorar. Tu bendición te va a hacer convertirte en una mejor persona. Mire, la bendición de Dios es tan importante que lo más parecido a su bendición reposa en los labios, en la boca de nuestros padres. Levante la mano los que le enseñaron en su casa a pedir la bendición. Mano arriba. Muy bien. Qué buena práctica esa, ¿verdad? Qué buena costumbre. Cuando nuestros padres decían: no salgas sin pedir la bendición, entonces uno tenía que pedirle la bendición a los papás. Papá, la bendición. ¿Cómo se da la bendición? Vamos a una clase de bendición familiar. La bendición no se da así, ni tampoco se da así. Eso no es bendecir a un hijo. La bendición no se hace con las manos, la bendición se hace con la boca. Números capítulo 6 dice: le dijo Dios a Aarón: y bendecirás al pueblo de la siguiente manera. Y empieza a declarar sobre ellos bendición. Bendición es decir, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer sobre ti tu rostro, que Dios te dé paz, que Dios te alcance con tu favor, que te vaya bien en lo que vayas, que regreses bien como saliste. Eso es bendición. ¿Alguien puede decirme amén? A mí me lo enseñaron y le doy gracias a Dios por mis padres y por semejante práctica tan bonita. Yo salía de la casa: bendición, papá, Dios lo bendiga, hijo. Bendición, mamá, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Mi mamá no hablaba así. Dios lo bendiga, amigo. Yo me iba contento. Todavía recuerdo a mis, ¿qué será? 11, 12 años. Andaba con la goma de la bicicleta en la casa. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije: mamá, ¿me deja salir a montar bicicleta? Y mi mamá me dijo la siguiente palabra. Me dijo: está haciendo mucho sol, salga más tarde. Pero yo quería salir ya. Mamá, déjeme salir ya. No, Juan Pablo, más tarde. Mamá, déjeme salir. Nada. Entonces le metí un poquito de presión. Fui donde mi papá: papá, ¿me deja salir? Y se salió por la tangente el viejo. Lo que diga su mamá. Volví donde mi mamá: mamá, ¿me deja salir? Y lanzó una palabra peligrosa. Escuche esto: peligrosa. Dice lo siguiente mi vieja: haga lo que se le dé la gana, pero si llega a caerse. Mire, cuando una mamá dice eso, guarde la bicicleta y vuelva y éntrese, mijo. Cuando una mamá dice eso, ella no se lo está, es como si lo estuviera tumbando desde antes de que usted se montara en la bicicleta. Si llega a caerse, aquí no vaya a venir llorando. Yo salí, no, listo, ya tengo la bendición. Eso pensaba yo. Pregunta: ¿me dio la bendición o no me la dio? No me dio la bendición. No se confunda cuando Dios le dé pista para ciertas cosas. Que el Dios le dé pista no significa que le dio la bendición. Ay, se me empecueca. ¡Aló! Que Dios le abra la puerta y le diga: usted está muy insistente, mi hijo, váyase. No significa que le dio la bendición.
Yo salí en la bicicleta, me monté, fui. Y estaba en esa época en mi auto preparación como ciclista, practicando equilibrio en la bicicleta. A ver si usted alguna vez lo hizo. Se monta en la bicicleta, pisa los pedales y se sostiene en el aire ahí para no caerse. A ver quién lo sabe hacer, levante la mano por favor, yo los veo. Muy bien, los que lo practicaron. Es una cosa emocionante, ¿verdad? Te quedas ahí para no caerte, guardar el equilibrio. Estaba en esa etapa de ciclista. Me fui hasta la esquina de la casa ahí donde nosotros vivíamos. Venía pasando una señora. Hoy por hoy sé que creo que fue el mismo diablo el que la mandó a pasar justo en ese momento. Y cuando ella va a cruzar, yo me quedo quieto y dije, este es el momento, voy a hacer equilibrio. Me quedo haciendo equilibrio, la señora pasa y cuando voy a levantar el pie se me había atorado un cordón en la cadena. Entonces no puedo levantarla y me voy cayendo así de lado. ¡Práquete! Cuando me golpeo en el piso hay unos residuos de vidrio. Yo me levanté, veo que la pierna me está llena de sangre. Me voy con la bicicleta arrastrándola y orando al mismo tiempo, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios una sola cosa: que mi mamá no me abriera. Llego, toco la puerta, ya que no sabe quién abrió. Abre mi mamá y me dice, ¿qué le pasó? ¡Ay, usted está ensangrentado! Y lanza esa frase diabólica, no, esa frase que yo me merecía. ¿Sí ve? Se lo dije. Me sentaron, me limpiaron y la rodillita que yo tenía, gracias al Señor, yo nunca me he fracturado, nunca me han hecho, bueno, operaciones sí me hicieron hace poco recientemente la vasectomía. Jamás en mi vida me había encuerado delante de nadie hasta el día que me hicieron la vasectomía. Pero antes de eso, ninguna operación, ninguna cirugía, ninguna fractura, excepto esa caída que tuve. Resulta que la rodillita me le salió una boca. Yo hacía así y abría y cerraba. Me llevaron donde el médico del barrio. ¿Quién es el médico del barrio? El de la farmacia. Ese tipo cura todo, ¿sí o no? Me llevaron donde el de la farmacia y el de la farmacia dijo, se lavó las manos, dijo, aquí no hay nada que hacer, este man está muy grave, hay que coserlo y aquí yo no tengo los insumos para eso, lléveselo al hospital. Me llevaron al mismo puesto de salud en el que yo nací y allá me revisaron y me dijeron, efectivamente hay que coserlo. Me tuvieron que remendar. ¿Y para qué le resumo el cuento? Simple y sencillamente me gané un problema porque yo pensé que cuando me abrieron la puerta me habían dado la bendición. Y eso no es igual. Con Dios funciona de la misma manera. Hay gente tan insistente en decrecer, tan insistente en desmejorar, tan insistente en pecar, que Dios lo único que hizo fue, usted quiere hacer eso, hágale, mijo. Pero eso no significa que Dios te esté dando su bendición. No confundas que Dios te abra la puerta con que Dios te bendiga. Porque Dios le abre la puerta al insistente, pero la bendición no es para el insistente, es para el que persiste en obedecer al Señor. Y eso es crecer. Tú no vas a medir tu crecimiento en qué tanto has aprendido, en dónde está tu vida. Tu crecimiento está determinado en qué tanto hoy obedeces a Dios, en cómo está tu relación hoy con Dios. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén en esta noche. Ese es el crecimiento que Dios quiere darte, que aprendas a vivir de acuerdo a su bendición. Pero déjame terminar con lo tercero y último de esta enseñanza, y es que el peso de la bendición de Dios, en tercera instancia, escríbalo por favor usted que está en casa, alcanzará a tus generaciones. Otra vez, el peso de la bendición de Dios alcanzará a tus generaciones. El versículo 7 y el versículo 8 de Isaías capítulo 51 dice lo siguiente. Escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Otra vez, escúchenme ustedes, que distinguen entre lo bueno y lo malo. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, no teman las burlas, ni tengan miedo de los insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa, y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. Quiero que escuches esto. Si hay algo poderoso en la vida, es la bendición de Dios. Si hay algo realmente por lo que vale la pena luchar,
es por la bendición de Dios. Si hay algo que vale la pena alcanzar, no es cuán famoso puedes ser, no es cuánto dinero puedes alcanzar, no es cuántos países puedes conocer, no es cuántas millas puedes atesorar. El tesoro más grande de la vida se llama la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque cuando la bendición de Dios está sobre ti, no solamente te cambia la vida a ti, se la cambia a toda tu generación. Y eso es esperanzador. Porque muchos de nosotros tal vez hoy tenemos una historia bonita que contar, pero cuando se trata de nuestra familia no es la mejor. Cuando se trata de contar del hogar de nuestros padres, tal vez no es lo mejor por contar. Cuando se trata de contar cómo fue el hogar de nuestros abuelos, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de contar cómo tuvimos que hacer para alcanzar nuestros sueños, tal vez no es lo mejor para contar. Cuando se trata de hablar de las drogas y de las adicciones que en nuestra generación hubo, tal vez no es lo más lindo para contar. Pero hoy te estoy hablando del peso de la bendición de Dios. Y algo que Dios hace con su bendición es que una vez la buscas, una vez la recibes, Él te da la oportunidad de tener una nueva y una mejor vida. Pero no solamente lo hace contigo, lo hace también con tus generaciones. Los que tenemos hijos, los que somos padres aquí, los que algún día lo soñamos y hoy lo tenemos, los que algún día lo añoramos y hoy llegó, los que tal vez nunca lo planearon pero ahora lo tienen. Le quiero decir algo para los que no son padres todavía, para las que no son madres todavía: no hay regalo más grande en la vida que tener un hijo. No hay bendición más hermosa en la vida que nuestras generaciones. Pastor, no parece. Porque si un hijo fuera una bendición tan grande, un padre no sería malo como es, o una madre no sería desinteresada como tal vez fue la mía. El problema es ese: que hay líneas familiares, hay líneas generacionales que han estado tan empañadas, tan llenas de pecado, de maldad, de desamor, de violencia, de cosas tan difíciles de contar, que esa historia se sigue repitiendo y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y ahora tú estás pretendiendo ser feliz, pero de alguna manera no puedes. Hay una maldición que está vigente. Pero si hay algo que puede destruir cualquier maldición del diablo, es el peso de la bendición de Dios. Y por eso, cuando tienes la bendición de Dios, tienes esperanza y puedes estar seguro que esa historia, por difícil que has vivido en tus generaciones, no se va a repetir en el nombre de Jesús. Ese es el regalo más grande que yo le puedo dar a mis hijos: poder decirles a ellos: mi hijos, muchacho, mi hijo, mi hijita, mi niña, decirles de algo pueden estar seguros: papá va a generarles un mejor modelo de vida, papá va a generarles un mejor camino de vida. Papá está aquí para decirles: lo que nos ha sostenido y lo que nos tiene aquí es la bendición de Dios. Por eso para ustedes hay esperanza de que algo mejor suceda. Si alguien lo cree, levánteme la mano y dígame amén, por favor. Primera de Corintios capítulo 26 versículo 4 al 8 nos habla de un hombre al que la bendición de Dios le cambió la vida. Dice así la palabra del Señor. Pero antes déjenme compartirle un poquito de la historia de él. Se llamaba Obed-Edom. Era un simple mortal. ¿Un qué? Simple. Y un día el rey David se encontró con él. Y luego de ver que uno de sus más fieles soldados murió por tratar de evitar que el arca del Señor cayera al piso, en su desespero dijo: metan eso en la casa de este man. O sea, fue un chivo expiatorio. Ese fue Obed-Edom. Un experimento. Y una vez llegó a su casa, él empieza a cuidarla, empieza a respetarla, empieza a valorarla, empieza a tratarla bien. Y dice la palabra que al cabo del tiempo Dios empezó a bendecirlo en todo lo que hacía.
porque Obededón se convirtió en el guardián de la misma presencia de Dios en su casa. Él dijo: voy a proteger este tesoro que se me encomendó, voy a cuidar este tesoro que se me encomendó. Dicho esto, pasó el tiempo y dice la palabra que el rey ordenó que el arca se fuera de ese lugar y fuera trasladada a la ciudad de David. Y en ese traslado, Obededón comprobó que su bendición más grande, que el momento más maravilloso de su vida, no había sido por su carrera, no había sido por su profesión, no había sido por sus habilidades, no había sido por sus talentos, que seguramente eran muy destacados. Obededón dijo: nada puede compararse con lo que me da la bendición de Dios. Yo he visto gente que tiene dinero, que ha conocido países, que tiene fama y nada los llena. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede reemplazar, nada puede llenar el vacío que llena la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando la bendición de Dios reposa, tú eres verdaderamente feliz. Cuando la bendición de Dios llega, tú verdaderamente puedes disfrutar tu vida, tú verdaderamente puedes disfrutar lo que el Señor te ha entregado. Hay gente que le perdió el sentido a la vida. ¿Sabe por qué? Porque usted se fue detrás de su sueño, pero se le olvidó la bendición de Dios. Se fue detrás de sus proyectos, pero se le olvidó la bendición de Dios. Hoy quiero decirte, mi hijo que me estás escuchando, mi hermano que me está viendo desde su casa, quiero que escuche esto, por favor, porque todo lo que hagas, si le sumas la bendición de Dios, vas a ver su victoria, vas a ver su favor. Alguien tiene que gritarme amén si lo cree, por favor. Es la bendición de Dios la que cambia todas las cosas. Un título con la bendición de Dios abre puertas que estaban cerradas. Un proyecto con la bendición de Dios abre tesoros que no eran sino para reyes. Un anhelo, un proyecto con la bendición de Dios tiene un alcance diferente y mayor al que otra persona pudiera imaginarse. Pero en este punto te estaba hablando de las generaciones y quiero que escuche lo que dice Crónicas. Crónicas capítulo 26 versículo 4 al 8 dice así: los hijos de Obed Edom, también porteros. Otra vez, voy a pedirle a los músicos que vayan subiendo. Los hijos de Obed Edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Hasabadat el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Luego de leer estos nombres tan hermosos y tan bonitos para ponerle un perro, un hámster, un gato y un loro, dice la palabra del Señor así: Dios había bendecido a Obed-Edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-Edom. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí la Biblia nos está diciendo, miren aquí, que Obed-Edom, que se transformó en portero, logró que sus hijitos todos también fueran porteros. A mí eso me encanta. Antes de venir a la iglesia, la guitarra mía estaba destapada sobre la cama de mi hijo, y sobre la cama de mi hijo junto a la guitarra estaba mi hijo tocándola y cantando alabanzas a Dios con toda su fuerza. Claramente no estaba tocando ni afinado, ni estaba cantando afinado, pero cuando abrí la puerta tenía los ojos cerrados y le estaba dando con el alma, con tanta alma que pensé que me iba a reventar las cuerdas. Y le dio. Me dijo: ¿viste, papá, cómo estoy cantando a Dios? Porque yo también voy a ser músico. Y le dije: claro, y vas a ser un siervo del Señor. ¿Y qué vas a tocar? Me dijo: voy a tocar batería, voy a tocar guitarra, voy a tocar piano, voy a tocar bajo. ¿Y a quién le vas a tocar? A Dios. Tú no te imaginas lo que uno de papá siente cuando un hijo hereda el amor y la pasión por Dios. Tú no te imaginas lo que se siente cuando ves que tus generaciones deciden seguir tus pasos. Cuando ves que tus hijos, en estos días me dijo: papá, llévame a la iglesia. Y le dije: mi hijo, no, yo voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Mi hijo: no puedo, no te puedo llevar a la iglesia, voy a dar consejerías, llévame a la iglesia. Que no puedo, llévame a la iglesia, papá, yo también soy pastor.
¿De verdad? Sí. Si tú eres pastor, yo también soy pastor. Me dijo, pero yo no te puedo cuidar. Dios me cuida. Y ahí empezó a extorsionarme. Tuve que convencerlo de que no viniera. Pero no se imagina lo que siento cuando veo el amor de Dios por ellos. Mi hija se sube al carro y lo primero que pide es música que honre y adore a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese es el regalo más grande que podemos tener, que nuestras generaciones amen a Dios. Pero dice este versículo 6, Semaías, está hablando de un hijo de Obededom. El hijo de Obededom tuvo hijos, ahora vamos con los nietos, muy capaces, que obtuvieron posiciones de gran autoridad. Wow, no solamente ha bendecido a tus hijos, ahora la bendición está yendo hasta tus nietos. Y dice la palabra, todos los descendientes de Obededom, entre ellos sus hijos y sus nietos, 72 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Qué bendición más grande que esa. Obededom, decidiste buscar la presencia de Dios, y la presencia de Dios te bendijo a ti y bendijo a todas tus generaciones. Muchachos, si la bendición de Dios, si buscar que Él esté contento con nosotros, si vivir de tal manera que Él se sienta a gusto con nuestras vidas, puede lograr lo que te he enseñado en esta preciosa noche. 3 cosas hacen la bendición de Dios. Primero, nos hace tener inicios pequeños, que parecen pequeños, pero en realidad son cosas grandes. Segundo, la bendición de Dios nos hace crecer. Y tercero, la bendición de Dios puede bendecir y alcanzar a nuestras generaciones. Entonces buscarla hará que valga la pena vivir y aún morir. Abraham murió sin ver todo el legado de su generación, pero mientras vivió, lo hizo dándole el primer lugar a Dios. Pastor, ¿y cómo lo logró? Hubo 2 cosas que Abraham hizo. Abraham obedeció y Abraham creyó. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Abraham obedeció y Abraham creyó. Y creo que la suma de estas 2 cosas pueden determinar que nuestra vida, que nuestra familia, que nuestros sueños vayan a un nivel mayor. Todos aquellos que anhelamos la bendición de Dios, voy a pedirles que se coloquen sobre sus pies, por favor. Levanten sus manitos lo más alto que puedan al cielo, y vamos a adorar al Señor con esta preciosa canción, diciéndole: entra en mi casa, el arca de tu presencia. Levanta tus manos y dile: entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como vencedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como vencedor, llevaré tu presencia a mi habitación. Dile a él: no me voy, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me voy, aquí me quedaré, tu presencia guardaré.
sueño. Levanta tus manos y dile conmigo: bendice mi vida, bendice mis sueños, bendice mis proyectos, bendice mi familia, Señor. Hoy estamos clamando por esa bendición, clamando por esa bendición, clamando por tu favor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestro sueño, en ti está nuestra vida, Señor. Al cielo y levanta tu voz, levanta tu voz, dile: en mi casa, en mi casa, tu presencia, tu presencia, no me voy, aquí me quedo, tu presencia. Sus dos manitos al cielo, por favor. Cierren sus ojos y díganle: Señor, ayúdame a vivir como aquel que camina en pos de tu bendición. Ayúdame a vivir como un joven, como un padre, como una madre, como lo que seas. Pero dile, Señor, que todo lo que yo haga busque tu bendición por encima de lo que el hombre diga, por encima de lo que las circunstancias digan. Yo quiero tu bendición, así como Abraham, que no era nadie, pero tu bendición lo transformó en algo sobrenatural. Así te pido, Señor, si el hogar de mis padres tal vez hoy no es nada, hoy no es más que ruinas, te pido: bendice mis generaciones, bendice el legado que viene después de mí, porque tu bendición va a hacer que lo que estaba muerto vuelva a vivir, que lo que estaba enterrado vuelva a surgir en el nombre de Jesús. Esos sueños, tu carrera, tu maestría, tu especialización, en el nombre de Jesús declaro que resucita por el poder de la palabra. Ese sueño que escondiste y dijiste: creo que no se va a poder, no hubo cómo, no hubo recursos, no hubo manera, renuncio al sueño. Hoy te digo en el nombre de Jesús: antes de tomar el sueño, toma el peso de su bendición, porque la bendición de Dios va a hacer que lo que tú creías que iba a llegar a un nivel se vaya a otro mayor, porque lo que Dios hace siempre será más grande, más poderoso, más fuerte, más maravilloso de lo que hoy estás viendo. Por favor, levanta tus dos manos al cielo y dile: Señor, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi generación, bendice, bendice, Padre, bendice. Sopla con tu bendición, llévate todo pecado, llévate toda maldad, llévate todo lo que me está alejando de ti, y vuelve a apasionarme por tu presencia, vuelve a apasionarme por tu